Unas declaraciones que dio Harold Bernstein, que fue médico del señor Trump desde 1980. El señor Bernstein contó en una entrevista en televisión que el 3 de febrero del año 2017, del año pasado, llegaron a su consultorio, a su oficina, tres personas. Primero, el guardaespaldas de Trump por mucho tiempo, el señor Keith Schiller. En segundo lugar, el abogado de la organización Trump, Alan Garten, y un tercer hombre que los acompañaba. Y se llevaron de la oficina del doctor Bernstein el historial médico, la historia clínica del presidente Donald Trump. Esto se produjo 2 días después de que Bernstein le hubiera contado al periódico The New York Times que él había recetado desde hace varios años a Trump unas píldoras, un medicamento para que le crezca el pelo. Eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. Y por otro lado, contó el señor Bernstein que aquel certificado médico que él expidió y que él firmó en el año 2015, antes por supuesto de las elecciones de 2016, cuando estaban en plena campaña, que en una parte decía que la salud, el estado de salud del señor Trump era astonishingly excellent, es decir, asombrosamente excelente, expresión que se no puede exagerar, que esas palabras no son palabras de él, de Bernstein, sino que se las dictó el señor Donald Trump. Es decir, el certificado médico de Donald Trump no lo redactó el médico, sino que lo redactó Donald Trump. ¿Cuál es su percepción de todo esto, Pablo Paz? Bueno, lo primero, yo creo que podemos entrar en el medicamento en cuestión. Por una cuestión el del pelo. Personal. Se llama Propecia y es un medicamento que tiene una historia muy curiosa, porque es un medicamento que se diseñó para tratar el cáncer de próstata. Y no funcionó, pero se dieron cuenta de que la gente se seguía muriendo de cáncer de próstata, pero con una mata de pelo preciosa. Entonces, a raíz de ahí lo empezaron a vender como crecepelo, y parece que uno de los poquísimos, si no el único, la única cosa que verdaderamente puede funcionar para que deje de caer el pelo en los hombres. Uno de los efectos colaterales, y no es broma, es que puede causar impotencia. Pero vamos, ya dejando al margen, digamos, la cuestión puramente médica, a mí esto me parece completamente alucinante. Es decir, la Casa Blanca ha tratado de quitarle hierro, de disminuir la gravedad de la situación, diciendo que es normal que los historiales médicos se los quede la Casa Blanca. Bien, pero esto no es el caso. Una vez más nos encontramos en una mentira de la Casa Blanca. Parece que estas tres personas no iban como empleados de la Casa Blanca, no iban como representantes de ningún tipo de autoridad del Estado o del gobierno. Toda la anécdota que narra el doctor Bernstein tiene casi tonos de mafia, de película de mafia. O sea, también es verdad que el doctor Bernstein es en sí mismo un personaje, pero cuando cuenta el guardaespaldas de Trump, que es el hombre que le hacía los recados a Trump, es el hombre al cual Trump manda con un sobre a la oficina del FBI para darle el sobre, y que en el FBI se enteren de que el director del FBI ha sido cesado. Es también un poco estilo, pues no sé, como el chico de los recados, pero en las películas de mafiosos, ¿no? Vayan allí, se lleven los documentos. Es verdaderamente grave. Es verdaderamente grave además porque es ilegal. Según tengo entendido, en la legislación de Estados Unidos, los originales de los historiales médicos permanecen bajo el poder del médico. Es decir, ellos pueden hacer copias y llevárselas, pero en ningún caso, ni con el presidente, ni en una investigación policial, lo que sea, se pueden llevar los originales. O sea, esto equivaldría, pues no sé si es técnicamente un robo o qué es lo que es técnicamente. Y luego queda la cuestión de que el comunicado o el análisis sobre la salud de Trump fuera dictado por el propio Trump. Esto es una violación de las normas éticas de la medicina. Es decir, no sé si tiene consecuencias legales o no, posiblemente sí las tenga, pero al margen de esto, es decir, la ética de este médico y la ética también de su cliente, de su paciente, es absolutamente pavorosa. Y desde luego que, digamos, que hay problemas también de confidencialidad. Como sabemos que estas tres personas se llevaron solamente los informes de Trump y no los de otros pacientes, si es que hay pacientes con el valor suficiente como para someterse a este médico. Claro. Es más, en ese certificado médico hay una frase que dice que Trump, si llegaba a la presidencia, porque es un certificado anterior
a la toma de posesión de Trump, sería el individuo más sano que jamás hubiera llegado a la Casa Blanca. María Luisa Rosero. Sí, yo coincido con Pablo. El hecho de que el guardaespaldas del presidente de Estados Unidos entre a la oficina del médico del presidente y se lleve los récords puede para muchos constituir una violación a un acta que es el acta de la privacidad de los pacientes. Pero claro, no somos juristas, estamos en el terreno del comentario político y del análisis. Lo que también llama mucho la atención es que todo esto ocurre cuando tenemos al viceministro de Justicia de los Estados Unidos, Rod Rosenstein, diciendo que él no va a hacer ningunos comentarios respecto de unos supuestos artículos que habrían redactado miembros de la Cámara de Representantes del ala más recalcitrante, más de derecha, que es el Freedom Caucus, para tratar de remover al viceministro de Justicia de su cargo, como un intento más de frenar las investigaciones que está haciendo el fiscal especial Robert Mueller. Por otro lado, también está la información que ha publicado el día de hoy el Washington Post, en el sentido de que el fiscal especial estaría considerando emitir una orden judicial para llamar a Trump a testificar. Robert Mueller. Entonces, cuando escuchas las historias de que el guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos ingresó hace un mes o hace unos meses a robar los registros médicos del presidente y tienes todo un entramado de investigaciones que acorralan al presidente, solo se me ocurre una cosa, que es que el presidente va a estallar en ira en cualquier momento, porque claro, no solamente sus récords sobre las conexiones o los contactos que tuvo los miembros de su campaña con Rusia, la posibilidad de una colusión, sino que ahora también sus intimidades personales, si consumía tal medicina, si no, si le crecía el pelo, si no le crecía, debe estar profundamente ofuscado el presidente de los Estados Unidos y en cualquier momento lo que va a ocurrir es que el propio Trump se va a terminar autoincriminando con su Twitter o con cualquier declaración que haga, a pesar de que sus abogados le han dicho que no diga más, que no hable una palabra, que no escriba nada, pero el presidente no escucha a sus abogados. Pepe López Zamora. Bueno, yo primero tengo que decir que me quedé muy bien impresionado con la seriedad y la autoridad moral con la que Pablo, que no es típico de él, habló del medicamento Propecia. Hombre, ¿no? claro, eso sí creo que fue muy ilustrativo, ¿no? Fuera de eso, evidentemente Donald Trump es otro Richard Nixon, ¿no? O sea, toda esta noción de mandar a su abogado y mandar a Schiller, ¿no? Que es un hombre de casi 2 metros de estatura, ex policía de Nueva York, que es como para una película de thriller, ¿no? Sí, yo sin ser jurista te digo, sí hay una violación de HIPAA, que es la Health Insurance Privacy Act, porque evidentemente ellos no llevaron ningún documento, si le creemos a la versión del Dr. Bornstein, ningún documento que dijera que había una autorización formal por parte de Trump para la liberación de esos récords. Todas las personas que hemos tenido médicos aquí, que quieres algún récord para llevárselo a otro médico, sabes que tienes que firmar un documento. Así es. Y no hay ninguna razón legal para que el doctor entregue tus récords, a menos que el doctor cierre su práctica, en cuyo caso tú sí eres el dueño de los récords y puedes llevarlo al siguiente doctor. Fuera de ese escenario, si el abogado que llegó allí y el ex policía que llegó allí no llevaban un acta firmada por Trump, donde él pidiera los récords, se le sacara una copia a esos récords, evidentemente hay algo ilegal. O sea, no nos sorprende, evidentemente. Me sorprende más porque Bornstein tomó casi 2 años para contar la historia. Para contar esta historia y declararse violado, ¿no? Como lo dijo el rape, ¿no? Sí. Y porque obviamente abona a todas estas conspiraciones de que el presidente, como candidato, como empresario, siempre ha hecho lo que ha querido y se ha rodeado siempre de abogados poderosos que intimidan a las personas de tal manera que no les queda ninguna duda de que si se confrontan con el señor Trump les va a salir peor, ¿no? Entonces yo creo que esto se suma a esta cadena de incidentes y episodios, algunos bien documentados, ¿no? En el cual el presidente muestra que desde siempre ha hecho lo que ha querido. Solo un dato adicional, Keith Stiller, que es el guardaespaldas en cuestión de Trump, tiene una compañía de seguridad privada y cobró, mientras estaba en la Casa Blanca, $15,000 mensuales por sus servicios. Él ya no está más en la Casa Blanca, pero el señor se estaba enriqueciendo, aprovechando su cargo dentro de la Casa Blanca también.